Seguimos adelante en nuestro espacio y sabes que ahora llega el momento de Tens Drets, nuestro espacio en el que como cada semana repasamos y te hablamos de tus derechos. Y es que hoy vamos a hablar un tema que, bueno, puede ser un poco complicado. Cuando acudimos a un hospital o cuando lo hacemos con una convicción muy básica de que nos van a cuidar, lo cierto es que confiamos nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros familiares a profesionales que deben de actuar conforme a protocolos, a ciencia y también prudencia. Pero, ¿qué ocurre cuando se rompe esa confianza? Altas médicas precipitadas, diagnósticos tardíos, errores quirúrgicos, falta de consentimiento informado, material olvidado dentro de un cuerpo tras una operación. Bueno, no son casos aislados, son situaciones reales que cuando suceden cambian vidas para siempre. Pues hoy en Tens Drets abordamos un tema que es incómodo pero a la vez necesario. ¿Cómo actuar ante una negligencia que se considera realmente mala praxis? ¿Qué documentación es imprescindible para reclamar? ¿Y cuáles son los plazos legales para hacerlo? Porque reclamar no es una cuestión económica, es una cuestión de derechos. Lo contamos, como siempre, con nuestros colaboradores jurídicos, con Pablo Ferrer del despacho de abogados Ferrer Millet Abogados. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a ti, Carmen. Empezamos, Pablo, si te parece, por lo más esencial, que es aquello de qué es una negligencia médica y cuándo podemos hablar jurídicamente de mala praxis. A ver, yo creo que lo más importante y lo primero que hay que tener en cuenta es que no todo resultado negativo realmente es una negligencia, no es una mala gestión del hospital. En medicina existe un riesgo y sí que es cierto que es un riesgo que asumimos porque al final el beneficio siempre es mayor. Para hablar de una responsabilidad en el ámbito de la sanidad debe existir una concurrencia de 3 elementos. La primera es que el médico o los médicos actúen en contra o de manera contraria a la Lex Artis. La Lex Artis es un poco el reglamento de los médicos, es el funcionamiento exigible que deben tener los hospitales y los médicos. En segundo lugar es que haya un daño efectivo. Y luego en tercer lugar, de manera evidente, es que existe una relación causal, un nexo de unión entre la actuación contraria a esta Lex Artis y el daño ocasionado. Además, hablamos de negligencia cuando se incumplen estos estándares mínimos, estos estándares básicos, como puede ser omisión del consentimiento informado, no hacer un seguimiento posoperatorio, si hay alguna infección debido a la mala esterilización de las herramientas, etcétera. La clave realmente en este tema es tener en cuenta que no es todo lo que no sea mejorar el paciente es malo, realmente es malo cuando no se ha seguido esta Lex Artis. Uh-huh. Es decir, que no se entiende que haya habido una mala praxis si el paciente no mejora, sino si no se le han aplicado los procedimientos. Exacto, si no se han seguido estos estándares básicos que comentábamos. Pablo, ¿y si una persona sospecha que ha sufrido una negligencia, cuál debe de ser el primer paso a dar? Pues el primer paso, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, no es demandar. El primer paso realmente es documentar. Es importante pedir el historial clínico completo a la clínica donde se ha acudido y también toda la documentación que pueda estar relacionada. Y quiero poner el énfasis en lo del historial clínico completo, porque hay muchas veces que se solicita y te dan pues una parte de la documentación, pero no te dan toda esta documentación. Es importante solicitar las hojas quirúrgicas, el seguimiento, cuál es la ruta de actuación, los informes de la enfermería, todo aquello que pueda estar relacionado con nuestra intervención. Luego también, si hablamos de la sanidad privada, tanto el contrato como la factura. Sin documentación, nuestra pretensión, nuestra petición carece de cualquier tipo de sustento. Y si no hay sustento, está condenado a fracasar. Uh-huh. Pablo, ¿los hospitales pueden negarse a entregarnos la historia clínica? En absoluto, Carmen, esto no es posible. Realmente es un derecho que tienen los pacientes y que no es un derecho que venga establecido por el buen hacer de las clínicas. Es un derecho que viene recogido en una ley estatal, por lo tanto, aplica a todos los centros sanitarios que hay en España.
¿Qué ocurre si no nos entregan el expediente o si no nos lo entregan completo? Aquí realmente hablamos de 3 vías. La primera es un requerimiento formal, un requerimiento fehaciente con un acuse de recibo, un burofax. Luego el segundo sería acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto sería más cuando ha habido una vulneración de esta protección de datos personales. Y luego la tercera sería acudir a la vía judicial, a unas diligencias preliminares para que un juez obligue al centro a poder exhibir, a poder entregar esta documentación. Al final permitir que un hospital se quede con nuestra documentación, porque aunque la retenga el hospital, la documentación es del paciente, y dejar que el hospital se quede con parte de esta documentación está haciendo que tengamos una pretensión más débil en un futuro. Además del daño físico, ¿qué otros conceptos se pueden reclamar? Pues además del daño físico podemos reclamar daños patrimoniales y daños morales. Cuando hablamos de daños patrimoniales hay que tener en cuenta 2 aspectos. Uno es el lucro cesante, que es aquello que el paciente deja de ganar, el dinero que deja de ganar a causa de esta intervención. Se me ocurre, por ejemplo, un pianista que va al médico a cualquier intervención y le dañan algún nervio que le impide tener control de su mano. Todos estos conciertos que va a tener que dejar de dar, esto es el lucro cesante. Luego también hablamos del daño emergente. El daño emergente es todo aquello que el paciente se ha gastado en su intervención. Y luego, por supuesto, también, como decíamos, los daños morales. Para acreditar todo esto, es importante guardar los contratos, las nóminas, la vida laboral, las declaraciones que se hagan, los impuestos que se paguen en IRPF, las facturas médicas, las facturas de la farmacia, de rehabilitación, de la ortopedia, el transporte también. Hay que tener en cuenta que al final estamos haciendo una reclamación de cantidad. Todo lo que podamos justificar que es un daño patrimonial ayuda al juez a poder acertar más en determinar la cuantía que nos tienen que indemnizar. Pablo, ¿por qué es tan importante el informe pericial? Yo diría que es fundamental porque al final es la columna vertebral de nuestra petición. Hay que tener en cuenta que el juez es juez, no es médico, no sabe de medicina, con lo cual se va a tener que apoyar en un informe en el que le diga qué es exactamente lo que ha pasado, cuál es exactamente el protocolo que se ha incumplido y que le explique la relación que hay entre este incumplimiento y el daño. Además también de la pericial, también es importante la función que tenemos los abogados en este aspecto, porque una vez tenemos al cliente delante hay que saber determinar, hay que saber elegir correctamente cuál es la vía a la que acudir. Si acudir a la vía civil, si acudir a la vía penal, si acudir a la vía administrativa. Sí que es cierto que en la mayoría de casos la más eficaz en reclamación de dinero es la civil, cuando vamos a por una indemnización, pero también hay que estar al caso concreto. Improvisar en este aspecto es tirar la petición y perder el caso antes de empezar. Antes de empezarlo, efectivamente. ¿Qué plazo existe para reclamar? Porque imagino que habrá un plazo, obviamente. En efecto, Carmen, hay un plazo y el plazo general es de 1 año. No obstante, también es casi más importante saber cuándo empieza a contar este año que en sí saber que es 1 año. El plazo empieza a contar una vez. Se dice que o cuando se ha curado, pero como estamos en un asunto de negligencias es complicado que se cure, pero o cuando se haya curado la enfermedad o cuando se haya estabilizado. Cuando hablamos de estabilizarse implica que se deje de tener asistencia médica y las secuelas ya se hayan estabilizado y se den por definitivas. Es un detalle que es muy importante porque hay muchas veces que se pierde la posibilidad de reclamar porque no se tiene en cuenta este plazo. Si nos esperamos mucho, al final lo que estamos haciendo es cerrarnos puertas de manera definitiva a posibles reclamaciones. Es decir, aquí el tiempo es, sin lugar a dudas, un valor estratégico. Pues Pablo, yo creo que hemos aprendido hoy mucho sobre estas cosas y sobre todo algo que es muy esencial, que es reclamar una negligencia médica no es sencillo, pero tampoco es imposible. La clave no es la indignación, es la prueba, no es el enfado, sino la documentación, y no es demandar rápido, sino demandar bien. Historia clínica completa, pruebas diagnósticas, consentimientos informados, documentación económica, informe pericial y respeto escrupuloso a los plazos. En fin, porque cuando la medicina falla y lo hace por debajo de los estándares exigibles, el paciente tiene también derecho a exigir responsabilidad. Pues Pablo Ferrer, de Ferrer Millet Abogados, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo defender
nuestros derechos frente a una mala praxis. Bueno, y nuestros oyentes ya lo saben, cada semana lo decimos, si tienen ustedes alguna duda, si tienen una situación similar o si simplemente necesitan asesoramiento especializado, pues pueden contactar directamente con el despacho en info@ferrermillet.legal o llamando a nuestro teléfono al 6612 79085. Esto ha sido Tens Drets, porque tener derechos no basta, hay que ejercerlos. Hasta la próxima semana, Pablo. Gracias. Nos vemos pronto, Carmen. Muchas gracias.